Vamos a conversar ahora sobre otro tipo de patología totalmente diferente, que por la frecuencia con que se presenta debe de ser conocida por los médicos generales o por los médicos que realizan diferentes tipos de especialidades. Puesto que si hay una neoplasia, junto con la neoplasia de piel, por ejemplo, que todo el mundo debe de estar en condiciones de diagnosticar, y decir, este es un cáncer de piel, es el cáncer de tiroides, por lo menos decir, este es un nódulo tiroideo que puede ser una patología peligrosa y usted tiene que ser vista por un especialista, o yo voy avanzando a hacerle el diagnóstico del tipo de enfermedad que tiene en la glándula tiroides. Haré, antes de llegar a la precisión de cáncer de tiroides, una introducción de patología quirúrgica de tiroides, puesto que no todo lo que se opera en la tiroides es por cáncer. Recordemos el conocimiento de la glándula tiroides, que se localiza en el cuello, en la parte inferior y central. El conocer que se encuentra en la parte inferior y central es tan básica, puesto que desafortunadamente no estoy yo en una clase presencial como para hacer el ejercicio que suelo hacer con todos los años cuando hago la clase en el Paraninfo de la universidad, y les pido, dispárense ustedes a nivel de la glándula tiroides. Y con mucha frecuencia desde lejos veo que hay compañeros que están disparándose acá, en la parte alta, cuando la glándula tiroides está acá, en la parte baja. El saber que esté en la parte baja y central permite explorar la glándula tiroides. Uno no espera palparla, pero si la palpa y hay un nódulo, eso es importante. Muchas veces, la inmensa mayoría de veces la glándula tiroides no es palpable. Pero si uno palpa una nodulación, una dureza, un crecimiento de tamaño, esto nos permite hacer un ejercicio diagnóstico. Y que es derecha y izquierda. Por eso en nuestro diagnóstico nosotros decimos lóbulo solitario del lóbulo derecho de tiroides, nódulo solitario del lóbulo izquierdo de tiroides, nódulo del istmo. O se encuentran múltiples nódulos en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Porque hay lóbulo derecho, hay lóbulo izquierdo, hay istmo y hay pirámide del Halloween, que la inmensa mayoría de veces en la exploración quirúrgica no se ve como se ve en las gráficas. Pero además esta glándula tiene relaciones importantes con las estructuras vecinas. Ella está por delante del conducto laringotraqueal, debajo de los cartílagos tiroideos de la laringe. Y en esa porción central, en los primeros anillos traqueales, tiene relación importante, en esta diapositiva no está, con unos nervios que vienen desde abajo y en la parte lateral de la glándula tiroides, a ambos lados, que son los nervios recurrentes laringeos, importantísimos para el tratamiento, y son básicamente el cuidado número uno que tiene uno en el tratamiento de los pacientes con patología quirúrgica de tiroides. El conocimiento básico e importante también, que la glándula tiroides tiene en la parte de arriba y acá atrás, en el polo superiores, unas glandulitas que comparativamente son del tamaño y el aspecto de una lenteja. Las lentejas que comemos los días lunes, exactamente acá atrás, y otras en la parte inferior. De manera que tienen con 4 paratiroides, a veces hay 6, a veces 8, dice la literatura, pero uno habitualmente ve 4. Es importante porque en el diálogo que tiene con un paciente
cuando va a plantearle un tratamiento, decirle, señora, yo voy a removerle toda la tiroides, o le voy a remover parcialmente la tiroides, y los riesgos de esta cirugía son tanto este nervio laringio recurrente que se va a ir a las cuerdas vocales, como de las paratiroides, que están muy íntima relación con la glándula tiroides, y que no son, las paratiroides me refiero, no son elementos sumamente visibles, de un color muy claro, una pelotita que todo el mundo lo ve, no. Muchas veces ni la vemos, pero sabemos que están arriba y atrás, y hacemos una cirugía como para dejar esta parte arriba y atrás, la paratiroides. Las más fastidiosas son las que están en esta parte media inferior, porque desde aquí ya comienzan a haber nervios, ganglios, y muchas veces la paratiroides inferior se confunde con un ganglio y es removido como que si fuera un ganglio, o inadvertidamente removido. El tener la relación y el conocimiento de que tenemos un órgano que crece por delante de la tráquea y en relación con el nervio es importante para la sintomatología, puesto que si tienes un tumor que estando en la glándula tiroides se sale de la glándula tiroides y te infiltra el nervio, vas a tener sintomatología propia de un nervio paralizado expresada en una disfonía. O también es importante tener la relación y saber que la glándula tiroides tiene una vascularización muy importante, que por arterias que entran por aquí por el polo superior, que son las arterias tiroideas superiores, nietas de aorta, mire, arterias tiroideas superiores, nietas de aorta, que si tú ligas mal o tienes un problema de accidente a nivel de una nieta de aorta, vas a tener un sangrado propio de una nieta de aorta. Y las arterias tiroideas inferiores, que están en esta parte, no hacia el polo inferior, sino a esta altura más o menos, por donde el nervio va entrando hacia la laringe. Y así, habitualmente, arteria tiroidea inferior en dos ramas abraza así el nervio recurrente laringio. Son estructuras sumamente importantes que uno debe conocer en la anatomía de la tiroides para poder, uno, advertirle de los riesgos que puede haber la cirugía tiroidea, y otro, para advertirse y cada vez tener mayor conocimiento y cuidado de estas estructuras anatómicas que pueden ser comprometidas en el momento de la cirugía. Pero además de la misma glándula tiroides, hay que conocer la relación que tiene con las estructuras vecinas. No está en esta diapositiva, pero aquí, en el músculo esternocleidomastoideo, que está en esta zona, está la arteria y la vena, la arteria carótida común y la vena yugular profunda, a ambos lados. Y en el trayecto de la vena yugular profunda están los nervios cervicales. Y la glándula tiroides, que tiene una rica red linfática, va y drena a los ganglios que están en esta región de la vena yugular profunda, pero como primera posta preferentemente a ganglios centrales. En esta zona, y justo aquí donde está el nervio, hay ganglios pequeños, como hay 1 o 2 ganglios en esta porción. Entonces, cuando uno se enfrenta a la tiroides, no solamente debe enfrentarse a la tiroides, debe enfrentarse la relación que tiene con las estructuras vecinas y explorar los ganglios, porque sabe que una enfermedad tumoral maligna va a tener una expresión a nivel, puede tener una expresión de extensión de enfermedad a nivel de los ganglios laterales o en los ganglios centrales. Hay múltiples enfermedades
en la glándula tiroides que son susceptibles de tratamiento quirúrgico, de abordaje quirúrgico. No hablamos aquí de la disfunción tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, esos son manejos clínicos, son entidades médicas. Sino hablamos de patología tumoral que requiere intervención quirúrgica. Y comencemos por las tiroides ectópicas o quistes del conducto tiroidoso. Y para eso regreso a la diapositiva anterior para decirles que embriológicamente la glándula tiroides nace en la base de la lengua, centralmente, y ahí migra, pasa por el yoides que está aquí, por delante, y va descendiendo. Por eso la pirámide del lobo es un rezago de esa migración central, y se va a abrir el lobo derecho y el lóbulo izquierdo. En esa migración desde la base de la lengua hasta su posición habitual, después en la fase fetal, puede ser que se quede que se quede el trazo por donde descendió. Y esto es un conducto de tiroidoso. Este conducto, inmensa mayoría de veces se oblitera naturalmente, pero en algunos queda un rezago embrionario de ese conducto que puede después constituirse como un quiste, y es el quiste del conducto tiroidoso, que es de esta localización central alta. A esta altura es el quiste del conducto tiroidoso. Cuando ustedes vean una persona joven que tiene una tumor, joven me refiero de niño o adolescente o hasta el máximo de los 30 años, en la inmensa mayoría de veces, que tiene una tumoración central a nivel del yoides y que es blanda y que crece muy lentamente, hay que pensar un quiste del conducto tiroidoso. Pero en otras ocasiones, y cuyo tratamiento es quirúrgico, no es una cosa urgente, puede esperar. Yo habitualmente a los pacientes con quistes de conducto tiroidoso los opero cuando están en vacaciones, nunca en edad escolar porque no hay ninguna urgencia, excepto que el quiste de tiroidoso se fistulice, que también sucede fistulización. Pero en otras ocasiones puede ser que la glándula tiroides, que debe de migrar desde la base de la lengua y en su porción total hacia abajo, se quede a nivel de la lengua, en la base de la lengua. Y tenemos un tumor en la base de la lengua, en la parte posterior de la lengua, en el espesor de la lengua. Y uno dice, ¿qué tumor es este? Que hace que el niño hable gangoso, porque tiene una masa y no es tan grande, habitualmente no es tan grande, y es la expresión de una tiroides que no migró hacia tu porción baja, sino se quedó en la lengua y se llama tiroides lingual. Otras veces migra, pero se queda hasta aquí, hasta la altura del yoides, y entonces tenemos una tiroides yoidea, que es difícil diferenciar una tiroides yoidea de un quiste del conducto tiroides. No difícil, pero es un ejercicio que uno debe de hacer, diferenciar, ¿este es un quiste de conducto tiroidoso o es una tiroides yoidea? Cuando es un quiste de conducto tiroidoso, la glándula migró acá abajo y la glándula se encuentra acá abajo. Y lo que tiene acá es nada más una masa quística ecográficamente de quiste, y la glándula tiroides está en su posición normal. Cuando es una tiroides yoidea, la glándula va a estar acá a nivel de yoides y abajo no hay glándula. Entonces una ecografía te dice aquí hay una masa y acá no hay nada, no hay glándula tiroides, entonces tiroides yoidea. O si haces una gamografía te ve que hay captación a este nivel del yoides, de yodo 131, y que abajo no hay captación, entonces tiroides yoidea. O una captación de yodo y ves que hay captación a nivel de la base de la lengua y abajo no hay, tiroides lingual. Esas son las patologías que, no siendo tumorales, requieren muchas veces de cirugía, requieren de tratamiento quirúrgico indudablemente. El otro tipo de patología tumoral que puede requerir de cirugía es el bocio coloide o bocio nodular.
Problema habitualmente metabólico por alteración en el metabolismo del yodo, que hace que la glándula crezca inicialmente en una fase de hipertrofia, hiperplasia, y que posteriormente, como la glándula sigue trabajando, esos nódulos hiperplásicos o hipertróficos se desgastan y se queda nada más una pared quística con células aplanadas en el borde con un quiste coloide. Y esa pared pues, se puede fibrosar, se puede engrosar. Y el bocio puede tener un nódulo de diferente tamaño hasta muy grandes. En las primeras fases, de hecho, un bocio coloide, bocio nodular, que no sea más allá de 4 o 5 centímetros, el tratamiento es médico, no quirúrgico. Pero hay que precisar el diagnóstico. Es bocio coloide, bocio nodular, tratamiento médico. Cuando ya no es bocio coloide, bocio nodular, el tratamiento es otro. Un bocio coloide, un bocio nodular crece en el curso de años muy lentamente. Y puede, siendo una patología médica, hacerse quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando es de gran volumen, más de 5 centímetros. Tiene un efecto cosmético. ¿Cuántas damas hemos tenido que operar porque la señora con diagnóstico de bocio nodular dice, doctor, opéreme? Porque yo cuando juego carta con mis amigas, todo el mundo no me mira a los ojos y no me está mirando la pepa, que me sube y me baja. Entonces, por efecto cosmético, algunas hay necesidad de cirugía. Pero la mayor indicación para cirugía es por cuando el crecimiento o la calcificación produce compresión de la laringe, compresión del esófago y el paciente tiene disfonía o disfagia por compresión, dificultad respiratoria por una masa grande que crece. En ese momento, cirugía. En otras ocasiones, el bocio coloide, bocio nodular, crece hacia abajo, hacia el mediastino superior. Bocio sumergido, que va a producir síndrome de vena cava por la compresión de las venas a nivel del tórax superior, con los efectos mecánicos propios de una tumoración sumergida en el tórax. Tratamiento, cirugía por una patología no neoplásica, bocio nodular sumergido. En otras ocasiones, especialmente en áreas endémicas, el bocio coloide, bocio nodular tiene asociación con carcinomas de tiroides. Carcinomas de variedades agresivas en el curso de años. Antes, cuando había bocio de muchos años y en gente mayor, encontrábamos bocio de muchos años y ¡pum!, se desarrollaba neoplasia, unas neoplasias agresivas en las personas mayores. Hoy cada vez lo vemos menos, pero siempre hay que pensar en una posibilidad de un bocio que crece y crece, tiene muchos años, y de repente tiene un ritmo de crecimiento más rápido, la posibilidad de que pueda asociarse con neoplasia maligna, y entonces la indicación en ese caso es la cirugía. La tiroiditis crónica de Hashimoto igualmente puede tener una indicación de cirugía. Si bien la tiroiditis crónica de Hashimoto, una enfermedad autoinmune, tiene como línea de tratamiento médico, una tiroiditis crónica de muchos años puede ocasionar efecto compresivo, igualmente cirugía. O una tiroiditis crónica, a la hora que le haces una biopsia por respiración o cuando ves el comportamiento de crecimiento rápido, agresivo, ya tienes el diagnóstico de tiroiditis crónica hace mucho tiempo, puedes decir, ¿no será que esta tiroiditis crónica está asociada con una neoplasia maligna? Y la neoplasia maligna que se asocia con tiroiditis crónica es linfoma de tiroides. En ese caso, la cirugía es la elección. Y ya hablando específicamente de neoplásicas, tú puedes ser un tumor benigno, adenoma folicular de tiroides. Única forma es el de la cirugía. Tumor benigno.
Porque el tumor benigno, como toda neoplasia, tiene un patrón de crecimiento, si bien lento, sistemático, metódico, pero va a crecer, va a crecer, va a crecer, y puede tener expansión de gran volumen. Algunas veces existe un adenoma que se hace funcionante y produce hiperfunción tiroidea. Ese adenoma que es hiperfuncionante puede ser tratado con yodo radioactivo en lugar de cirugía. O inicialmente yodo radioactivo, porque es tumor funcionante, le da yodo, lo va a captar y lo va a eliminar. Si persiste, puedes hacer cirugía. Pero el adenoma tiroideo, tumor benigno, el tratamiento es la cirugía. Y la cirugía es más conservadora. Frecuentemente el adenoma es único. Hay adenomas múltiples también, pero un adenoma único requiere un tratamiento conservador, que probablemente del lóbulo en donde está comprometido el adenoma. Y el tema nuestro del tumor maligno es la otra patología quirúrgica de la glándula tiroides, la otra patología que requiere cirugía. Y hay tumores malignos, carcinoma de tiroides con re mucho, es más frecuente. Muy pocos linfomas de tiroides y muy poquitos sarcomas de tiroides, excepcionales. En mi vida he visto dos sarcomas de tiroides. Muy pocos linfomas. Y habitualmente el linfoma de tiroides puede estar asociado con linfoma o compromiso ganglionar en otras partes. Pero con mucho la neoplasia maligna de la glándula tiroides, carcinoma. Es decir, neoplasia que se origina en el epitelio. Como todo en medicina, tú repartes para evaluar la patología de la tiroides de tu anamnesis. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Hace cuánto tiempo tiene el tumor? ¿Te molesta o no te molesta? ¿Qué ritmo de crecimiento ha tenido? ¿Tienes otra sintomatología asociada? ¿Tus papás, tu mamá, hermanos han tenido también neoplasias tiroideas? ¿Has tenido antecedentes de irradiación en el cuello por algún otro problema, como por ejemplo antes los hemangiomas de los niños los irradiaban? Y la irradiación puede inducir a cáncer de tiroides. Todos esos datos tienes que adquirirlos en la anamnesis para ir planteando tu posibilidad de diagnóstica. Eso más tu examen clínico central en la misma glándula tiroides y en las estructuras vecinas, los ganglios, los músculos, la vena alrededor, nos va planteando el diagnóstico. Y aquí es importante hacer un adecuado examen clínico de un tumor tiroideo. Solo preguntarlo en el examen. ¿Cuáles son las características semiológicas de un tumor tiroideo? ¿Qué es lo primero que nos interesa? Localización. Nódulo localizado en el polo superior del lóbulo derecho, localización. En el istmo de la tiroides se aprecia y se palpa un nódulo. En la glándula, en el lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo se aprecian y se palpan nódulos, localización. Tamaño, importantísimo el tamaño. No es lo mismo, van a ver un tumor de 1 centímetro, 2 centímetros, que un tumor de 4 o más centímetros. Bordes. Los bordes son regulares. Palpo, te das cuenta, los bordes son regulares. O no preciso los bordes, este sí es regular. Este está infiltrando el músculo, por eso no palpo, no defino los bordes, dónde comienza, dónde termina este tumor. Localización, tamaño, bordes, consistencia. La consistencia es probablemente uno de los aspectos semiológicos más importantes en la patología tumoral de la glándula tiroides. Pero para definir
Y catalogar la consistencia tiene que tener patrones. Y la consistencia son 4, básicamente. Quístico, blando, sólido o duro o pétreo. Quístico, blando, sólido o pétreo. Un tumor quístico revela contenido líquido, coloide, sangre. Un tumor blando habitualmente nos da características de benignidad. Blando y móvil, tú casi juras que es benigno. Pero si tienes un tumor sólido, la glándula tiroides no tiene esta consistencia sólida. O este es un bocio viejo, o este es un bocio con calcificación, o este es un tumor maligno. O es pétreo, muy firme, pétreo. Pero también para definir si es quístico y blando tienes que tener parámetros. Y tú dices, es blando, es quístico. ¿Cómo qué? Como la sensación cuando uno palpa un globo lleno de agua. Así son los tumores quísticos, la sensación de un globo con agua. Blando, el lipoma es el típico tumor blando. ¿Cómo qué? Como la bola de Bichat. Sólido, ¿cómo qué? Como un músculo a tensión. Palpas tu músculo con tu bíceps en contracción, tumor sólido. O pétreo, como el hueso. Con esas características, tú dices tumor localizado en tal parte, con tales características, y es sólido. Es móvil o fijo. Los tumores móviles tienden a ser benignos o de bajo grado de malignidad. Los tumores fijos significa que se adhirieron, rompieron la cápsula del tumor, han invadido el resto del tejido tiroideo y probablemente las estructuras vecinas. Por eso es fijo. Presencia o no de dolor, que significa inflamación agregada. Y la relación con las estructuras vecinas. ¿Hay ganglios? Los ganglios están en la porción alta de la vena yugular, en la porción media de la vena yugular, en la porción baja de la vena yugular, en la parte central, están en un lado, están en ambos lados. ¿Qué tamaño tienen los ganglios? Examen clínico de las estructuras vecinas con la glándula tiroides. Con tu anamnesis y con tu examen clínico, tú haces tu diagnóstico clínico. Aquí haces tu diagnóstico clínico. Y dices, este es un probable tiroiditis, este es un probable bocio, este es un probable tumor benigno, este es un probable carcinoma. Y aún dices, por la característica, es un probable carcinoma de tal tipo. Y puedes conversar desde la primera cita con tu paciente tus posibilidades diagnósticas. Por las características del tumor, señora, no se preocupe, vaya usted tranquila, usted no tiene, este tumor no tiene una característica de malignidad. Como decirle también, me preocupan algunas cosas, señora, vamos a hacerle, es necesario hacerle cuanto más pronto otras evaluaciones. Y las evaluaciones que haces en la glándula tiroides, importa tener las pruebas tiroideas, T3, T4, TSH. Es habitual que en el cáncer de tiroides T3, T4 y TSH estén normales. Es habitual que un tumor hiperfuncionante tenga T3, T4 elevado y TSH bajo. Es frecuente que un cáncer de tiroides esté con TSH elevado, que está estimulando a las células tiroideas. Y el examen por imagen es ideal para la glándula tiroides en la ecografía de tiroides. Central y lateral. Ecografía de tiroides y de ganglios del cuello. Así se solicita, para que el ecografista te explore tanto el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de la tiroides, como también la relación que tienen los ganglios del cuello, el tamaño de los ganglios, las características de los bordes de los ganglios, etc.
Ese es el examen básico, ideal, casi imprescindible para evaluar patología tumoral de la glándula tiroides. La gammagrafía de tiroides solamente tiene una indicación cuando tú sospechas que hay hiperfunción tiroidea. Para un establecimiento diagnóstico de patología benigna o maligna no utilizamos la gammagrafía de la tiroides. No es una prueba estándar en patología tumoral de la glándula tiroides. Es más cuando hay hiperfunción tiroidea. O cuando tienes un tumor que sospechas que es una variedad que es metastizante por vía hematógena. Y dices, este tumor es tan grande en el cuello, no se habrá ido a los pulmones, entonces yo le pido una gammagrafía que me incluya los pulmones, y si hay nódulos captadores en el pulmón, dice, el tumor es la tiroides y tiene nódulos captadores, hay metástasis funcional a nivel del pulmón o de otros órganos del cuerpo. Solamente ahí gammagrafía de tiroides. Pero el diagnóstico de precisión para tu diagnóstico es la biopsia por aspiración con aguja fina. Hemos asistido a la bondad de la biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides. Década del 80. Nos demoramos en poder aplicar la biopsia por aspiración de tiroides en Perú. Como anécdota podría contarles, yo salí de neoplasias alrededor de 1980, me fui al hospital Loaiza, y en neoplasias ya había una mala experiencia difundida en todo el mundo que cuando tú punzabas un tumor diseminabas el tumor. Y de hecho la gente también estaba, y aún algunas están con esa idea, si tú punzas el tumor estás difundiendo el tumor. Y eso era porque se utilizaba una aguja gruesa. Cuando hemos utilizado una aguja fina, esa posibilidad prácticamente ha desaparecido. Y la biopsia por aspiración de tiroides requiere condiciones tanto del médico que practica la biopsia como del médico que lee la citología. Y nosotros en 1980 comenzamos a hacer tanto el ejercicio de la mano para sacar muestra adecuada, como del patólogo para que sepa y haga su set de educación y decir, así son los cánceres papilíferos, estos son los folliculares, estos son los indiferenciados. Veía su libro de citología y cuáles eran las características y comparaba lo que veía a cáncer papilífero y aprendieron a diagnosticar los citólogos, algunos de ellos, con una exactitud bastante alta que nos da confianza en la biopsia por aspiración de la glándula tiroides y que ahora pasa a ser método indiscutible en el diagnóstico y que no puedes tratar a un paciente si es que no tiene una biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides. Otros exámenes no son rutinarios, pero pueden ser convenientes. Una radiografía de pulmones, tienes un tumor que puede ser sumergido, solamente te dice que sumergido la radiografía de pulmones inicialmente. O tomografía computarizada lo puedes tener para evaluar la naturaleza, el tamaño, la cantidad, las características de los ganglios del cuello o del mismo tumor, si es que está infiltrando la laringe, infiltrando el esófago, etc. La tomografía y la resonancia magnética en segundo lugar te ayudan en eso. Cuando tienes un paciente difónico y tú dices, ¿es difónico porque su voz es así o porque tiene parálisis de cuerda vocal? Una laringoscopía directa o indirecta con fibroscopio nos va a decir, hay parálisis de cuerda, que significa compromiso de nervio, o no lo hay. En esa circunstancia, la laringoscopía es útil. En precisión para el cáncer de tiroides, el estudio diagnóstico incluye la ecografía, la biopsia por aspiración, el estudio de función tiroidea y tu radiografía de pulmones. Eso es lo básico en el estudio diagnóstico del cáncer de tiroides.
La ecografía nos define si un nódulo es sólido, si un nódulo es quístico, si hay un solo nódulo, si hay múltiples nódulos, el tamaño de los nódulos, los bordes de los nódulos, las características de los ganglios, el tamaño de los ganglios, los bordes de los ganglios, etc. Pero ojo con la ecografía. Así como no es lo mismo que ustedes lleven a su novio, a su novia, o la novia al novio en un carro de paseo, un carro Volkswagen Escarabajo, que en un Mercedes-Benz, no es lo mismo hacerse una ecografía en un equipo chancho, de esos que de la época del 80, o hacerse una ecografía con un ecógrafo de alta sensibilidad. Ojo con esto, porque hay muchas ecografías que son descartadas por la calidad de la ecografía. Y esto nos puede decir la ecografía que hay un diámetro que predomina sobre otro. Habitualmente el tumor benigno presenta los dos diámetros iguales, porque crece así. Pero si hay un crecimiento hacia un lado más que otro, ya nos da alguna idea que puede ser malo. Cuando los márgenes son irregulares y no son completamente definidos. Cuando hay microcalcificaciones en el interior del tumor tiroideo y cuando hay vascularización alrededor de la glándula del tumor o dentro del tumor aumentada, son signos que nos pueden hacer sospechar ecográficamente que es un tumor maligno de la glándula tiroides. La biopsia por aspiración de tiroides decía que es un examen imprescindible para poder hacer el diagnóstico del tipo de patología tumoral de la glándula tiroides. O lo haces directamente en consultorio, si tienes un nódulo que es palpable, lo haces directamente en el consultorio. O si es un nódulo pequeño, no palpable, o tienes duda de su localización exacta, lo haces bajo guía ecográfica y en radiología. Desafortunadamente tienen un diferente precio. Si lo haces tú te pagan $1, si lo hace el ecografista te pagan como 100. Pero los dos son biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Cuántas veces hacemos diagnóstico en la primera consulta con biopsia por aspiración? Y cuando comenzamos en los primeros años a hacer biopsia por aspiración en el hospital, hacíamos en la primera consulta. Casi no había ecógrafo. Y hacíamos la biopsia por aspiración, lo enviábamos y teníamos al citólogo, al patólogo que estaba entusiasmadísimo con la biopsia por aspiración. En 1 hora o menos nos venía corriendo cáncer papilífero de tiroides. La bondad de la biopsia por aspiración de tiroides. Y la biopsia por aspiración requiere de, lo dije, la experiencia del médico que practica la biopsia, como también la mayor experiencia del patólogo, del citólogo de tiroides que ya hace el diagnóstico. ¿Cuántos diagnósticos vistos por un patólogo que desconocemos su experticia en oncología o en patología tiroidea nos viene como tumor benigno y es cáncer, o al revés, cáncer y no es cáncer? Y implica esto, el que conozcas el tema, para repetir la biopsia por aspiración o hacer revisar las láminas que le tomaron previamente. Igual, el médico que pone la aguja debe tener progresivamente experiencia y confiabilidad en que nos va a sacar una buena muestra para el diagnóstico. Los beneficios de la biopsia por aspiración de tiroides es que los resultados tienen una exactitud cercana al 95%.
altamente confiable la biopsia por aspiración de tiroides cuando se hace adecuadamente, tanto en la toma de muestra como en la lectura. Y la primera ayuda que nos da es, ¿este es un tumor benigno o es un tumor maligno? Y nos ayuda a marcar el camino hacia la cirugía cuando es bocio nodular o hacia al tratamiento médico cuando es bocio nodular o tiroiditis, o hacia la cirugía cuando es un tumor benigno o un tumor maligno. O cuando es un tumor benigno, a pensar que voy a hacer una cirugía conservadora o una cirugía de mayor extensión cuando nos dice que es maligno. De hecho, una biopsia por aspiración es mucho menos invasiva que realizar una biopsia quirúrgica. No hacemos ya biopsias quirúrgicas. Además de que la glándula tiroides es tremendamente sangrante, excepto que sea un tumor muy grande, inoperable e intratable, le podemos hacer una biopsia quirúrgica para poder tener la tipificación del caso. Este examen de la biopsia por aspiración generalmente no es doloroso. Rápidamente el paciente de la consulta se para y se va a su casa. Yo incluso no les pongo ni ninguna gasa en el lugar de la punción y puede retomar pronto a sus actividades habituales. En toda la patología neoplásica maligna, en los últimos años se está avanzando mucho en pruebas que son de carácter inmunológico, llamados marcadores tumorales en cáncer. Y los hay también para tiroides. Y hay posibilidad de tener estos marcadores tumorales estudiados desde la misma biopsia por aspiración. Esta presencia de marcadores tumorales positivos o negativos nos ayuda a orientar el tipo de tratamiento o para monitorear un tratamiento establecido o para predecir el pronóstico, la posibilidad de recuperación o de recurrencia que puede tener el cáncer que tratamos de acuerdo al marcador tumoral que encontramos. Los carcinomas bien diferenciados de tiroides, luego les voy a hablar cuáles son los bien diferenciados de tiroides, se utilizan como marcador tumoral dos hormonas, la tiroglobulina y el anticuerpo antitiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que es fabricada por la célula tiroidea normal. Si tú sacas la glándula tiroides, no tienes tiroglobulina, no tienes por qué tener tiroglobulina, la tienes tiroglobulina casi a niveles cero, muy bajos, porque ya removiste la glándula tiroides y no hay quien produzca tiroglobulina. Si después del tratamiento la tiroglobulina, que está en niveles muy bajos, comienza a elevarse en sangre, entonces tú puedes asumir de que hay células que están produciendo tiroglobulina. Y como removiste toda la glándula tiroides, tú puedes asumir que son células metastásicas ganglionares o en otra parte que están produciendo tiroglobulina. Y esta prueba de tiroglobulina se puede hacer antes de la cirugía, durante la cirugía y después del tratamiento para hacer monitoreo. Cuando hay tiroglobulina, el cuerpo puede elaborar un anticuerpo contra la tiroglobulina. Si normalmente al inicio del tratamiento tú tienes niveles muy bajos de anticuerpos antitiroglobulina y en el monitoreo posterior ves que se elevan los anticuerpos antitiroglobulina, quiere decir que hay tiroglobulina que está elevándose. Por eso hay anticuerpos tiroglobulina elevados. Y esto nos hace la posibilidad de utilizar el anticuerpo antitiroglobulina
para monitorear cáncer bien diferenciado de tiroides. Pero además estamos en capacidad ahora de hacer marcadores tumorales oncogénicos. Dos son los más comunes, el gen BRAF para carcinoma papilífero de tiroides, el gen RED, que es un proto-oncogen, que es positivo, nos sirve para hablar tanto carcinoma papilífero de tiroides, de la estirpe folicular, hablaremos luego de eso, o otra variedad que es el carcinoma medular de tiroides. Entonces el oncogen BRAF y el RED son pruebas de marcadores tumorales que lo podemos ver en la biopsia por aspiración o en la pieza operatoria o en sangre posterior como monitoreo después de tratamiento. Hasta aquí, permítanme resumir en un cuadro nuestro algoritmo del manejo de patología tumoral de la glándula tiroides. Como para suerte este cuadro ustedes lo van a tener, les puede ser muy útil para cuando estén en la práctica poder revisarlo, porque lleva muchos años y nunca no ha dejado de estar actualizado. Cuando nosotros tenemos un tumor tiroideo y hacemos un diagnóstico clínico, y esto tenemos que confirmarlo con una ecografía de tiroides. Por eso lo he puesto azul. Va la ecografía. Gammagrafía lo pongo con puntos suspensivos porque solamente para determinados tipos de patología, la funcional, la hiperfunción, nos es útil. Si no, no, el examen estrella inicial, la ecografía. Luego de la ecografía tú tienes la biopsia por aspiración con aguja fina. La biopsia por aspiración con aguja fina puede hacer que no te dé diagnóstico. Sin diagnóstico, ¿por qué? Porque no hay células en la muestra. Porque hay pocas células que no nos sirven para diagnóstico. O como puede ser que la biopsia por aspiración nos dé un diagnóstico de patología no neoplásica, bocio nodular, tiroiditis. Nos da un diagnóstico, pero nos dice que no es neoplásico. O nos puede dar un diagnóstico positivo o sugestivo de cáncer. Nos dice tumor folicular o cáncer papilífero u otra modalidad de cáncer, pero la biopsia por aspiración nos da diagnóstico. ¿Qué pasa si no nos dio diagnóstico? No hay células en la muestra, son células muy escasas que nos sirven para hacer el diagnóstico. Si clínicamente yo pienso que estoy frente a un bocio coloide y no hay células en la muestra, me está confirmando que es un bocio coloide. Porque si yo entro en un coloide, en un líquido, no va a haber células. Entonces me confirma indirectamente que es bocio coloide y doy tratamiento médico con hormona tiroidea. O, en todo caso, puedo repetir la biopsia por aspiración. O después de una época de tratamiento, repetir la biopsia por aspiración. Si tengo un nódulo, no tengo diagnóstico citológico, le doy tratamiento hormonal y me desaparece el bulto, de hablar. Pero si no desaparece, al contrario, crece, vuelvo a aspirarlo. Y ahí puede ser que me dé diagnóstico. Si el tratamiento de la biopsia es por aspiración de bocio nodular, tiroiditis, tratamiento médico. Si yo estoy tratando un bocio nodular y hay resolución del tumor en los meses posteriores o años, ya estoy tratando un bocio, confirmando que efectivamente traté un bocio nodular. Pero si pasan 6 meses y ese bocio nodular
al contrario, no tiene reducción o crece, vuelvo a repetir la biopsia por aspiración o planteo la posibilidad de cirugía. Porque médicamente no está respondiendo, el tumor ha crecido y entonces requiero cirugía. Entonces, vean que no salto de un tumor tiroideo a la cirugía. En la década de 50, 60, 70, cuando ustedes todavía no nacían, de aquí, tumor tiroideo, se pasaba a cirugía. Hoy no entra esto dentro de un protocolo de manejo de patología tiroidea. Bocio nodular puede requerir cirugía, les dije, cuando son tumores muy grandes, viejos, compresivos. Vean este tumor calcificado, definitivamente ocasionan compresión en la glándula tiroides. Tumores muy grandes, muchos años de evolución. Incluso puede haber asociación de cáncer en algunas áreas que son más duras, más pétreas de este tumor. O puedes tener bocios coloides, bocios nodulares, patologías benignas de muchos años de evolución que pueden tener gran tamaño. Antes en nuestro país así venían los bocios nodulares por falta de yodo en la dieta. El añadir yodo a la sal evitó este tipo de patologías tan dignas de espectáculo y que requiere cirugía, siendo patología no neoplásica. Y un tumor benigno adenoma tiene esta característica, es una pelota en la glándula tiroides, bien delimitada. Y si ustedes quieren grabar algo, grábense esto. Cuando vean una pelota de cualquier tamaño y clínicamente es una bola bien delimitada, ecografía tumor bien delimitado en uno solo lóbulo, o ahí entran a la exploración y encuentran una pelota en la glándula tiroides, es un adenoma, un tumor benigno de la glándula tiroides. Pero ojo, que en gente vieja también puede haber una pelota, si bien delimitada, pero agresiva, con infiltración de la piel, de los músculos. Y eso ya no es un adenoma, sino un carcinoma de una variedad que luego vamos a hablar. Pelota en la glándula tiroides, adenoma de tiroides, y el tratamiento es quirúrgico. O tiroiditis crónica, grande, glándula fibrosa, dura, que miren cómo envuelto a la tráquea laringe este tumor, con sensación de ahogo, tiroiditis crónica, que no se trata en otra forma que no sea cirugía. Y entramos a cáncer de tiroides. Para poder precisar que es una de las neoplasias malignas del cuerpo de mejor pronóstico. Y de hecho, personalmente disfruto mucho con mis pacientes, dándoles un apoyo en el momento en que le hago diagnóstico o después del tratamiento quirúrgico, al decirles que se van a morir de viejas y gordas y no por este cáncer de tiroides. O decirle al esposo, te fundiste, porque no te vas a poder deshacer de tu esposa si es que hubiese sido tu idea de quedar viudo, porque tu esposa va a morirse después de muchos años, se va a ir al cielo, y no por esta patología, porque es una de las neoplasias malignas de mejor pronóstico en el cuerpo, especialmente unas más que otras. El diagnóstico temprano es una gran virtud. Y con esto de la ecografía y la biopsia por aspiración hemos avanzado mucho en patología tiroidea.
Y ahora estamos operando tumores más tempranos, con unas posibilidades muy altas de curación, gracias a que se hace el diagnóstico temprano. Y los medios de diagnóstico son accesibles. Biopsia por la ecografía es barata, hay ecógrafos por todas partes. La biopsia por aspiración es rápida, de bajo costo, es accesible al diagnóstico. Usted puede hacer, como les digo, hasta la primera consulta. Se hace en el consultorio cuando es el tumor palpable. Y el cáncer de tiroides está progresivamente creciendo en el Perú y otros lugares. Cada vez operamos más cáncer de tiroides. Cada vez vemos más cáncer de tiroides que antes. Antes operábamos mucho más bocio y poco cáncer. Hoy operamos prácticamente tan solo los cánceres de tiroides. Y esto se debería a que, como tenemos diagnósticos más tempranos y más asequibles, tenemos mayor diagnósticos de cánceres de tiroides. El manejo especializado del cirujano, del citopatólogo, del ecografista especializado y el de medicina nuclear es una garantía para poder tener adecuado manejo de estos pacientes. Pero miren lo que está pasando en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, como en el caso de nosotros, pero desafortunadamente no tenemos, como tienen los estadounidenses, esta estadística. Y cómo, desde el año, permítanme acercarme, 1997 al año 2007, la incidencia de cáncer de tiroides prácticamente se ha triplicado. Progresivamente que siente más cáncer año tras año. Claro que en estos primeros años se elevaba más rápido. Ahora en los últimos años ya está más estable, porque ya llegamos a un nivel de diagnóstico que va a seguir durante los siguientes años. Pero miren, la sobrevida, la mortalidad del cáncer de tiroides se mantiene casi igual, casi uniforme en el curso de los años. Dato muy importante. Uno de los tumores más beneficiosos, no beneficiosos, pero menos agresivos en el cuerpo humano. ¿Cuáles son los tipos, de acuerdo a la histología, de los cánceres de tiroides? En primer lugar tenemos los cánceres originados en las células foliculares, en el epitelio folicular de la glándula tiroides. Y tenemos estos bien diferenciados, papilar folicular, carcinomas bien diferenciados. El patrón de esas células neoplásicas se parece mucho al patrón de las células normales, tanto en la forma de aspecto papilar como papila o macroscópicamente como folículo, bien diferenciados. Pero estas células foliculares también pueden ser poco diferenciados o el anaplásico. Anaplásico es de los peores neoplasias que existen en el organismo. Para suerte, no son más del 1% de todos los cánceres de tiroides, pero es de lo más agresivo que muchos de ellos no llegan ni siquiera a tener tratamiento quirúrgico. Y un carcinoma que no se origina en las células foliculares de la glándula tiroides, sino en las células parafoliculares, el carcinoma medular de tiroides. Yo diría la vedette en la patología neoplásica de la glándula tiroides. Y comienzo por aquí, por el carcinoma medular, que no es más del 2, 3, 4% de todos los cánceres de tiroides. Para decirles que existen dos variedades, una que es esporádico y otro familiar. El carcinoma
medular familiar es alrededor de un 45% de los cánceres medulares de tiroides. Padres con cáncer de medular de tiroides, hijos con cáncer medular de tiroides, nietos con cáncer medular de tiroides. Se han hecho estudios así donde se ha visto la tendencia, la evolución familiar muy interesante. Preferentemente esta variedad familiar de cáncer medular de tiroides se asocia con otras neoplasias en otros órganos, en la hipófisis, en la paratiroides, en el tracto respiratorio, en el aparato digestivo, incluyendo estómago, intestino, páncreas, en las glándulas suprarrenales, en el colon, constituyendo una asociación de síndromes en donde las células neoplásicas de los órganos tienen una característica, son capaces de producir hormonas. Algunos de ellos que tienen función, que son dosables. Y así los catalogamos en síndromes polineoplásicos múltiples. Síndrome polineoplásico múltiple. Una variedad hay algunos que tienden a agruparse en una variedad, otros en otra variedad. Ya tienes el MEN1 y el MEN2, o neoplasia poliendocrina múltiple 1, neoplasia poliendocrina múltiple 2. Y esta es una neoplasia, repito, no célula folicular, sino una célula parafolicular. Mientras que la célula folicular es endodérmica, la célula parafolicular es ectodérmica. Y el ectoderma neural está difundido en todo este tracto digestivo respiratorio alto. Ahí hay células parafoliculares aisladas. Y entonces tú tienes el feocromocitoma en la médula suprarrenal, el insulinoma en el páncreas, el gastrinoma en el estómago, el síndrome carcinoide a nivel del colon, la hiperplasia de paratiroides o el cáncer de paratiroides en la glándula paratiroides, asociados a carcinoma medular de tiroides. Carcinoma medular de tiroides suele ser multifocal, es altamente metastizante en los ganglios, y cuando uno sospecha carcinoma medular de tiroides a través de la biopsia por aspiración puede pedir una dosaje de calcitonina en la biopsia por aspiración, que es una prueba inmunológica y no va a decir. Es un marcador tumoral, digo, y no va a decir carcinoma medular de tiroides. Y tú comienzas a hacer tu planteamiento. No más del 2% carcinoma medular de tiroides. En algunas casísticas 3% carcinoma medular de tiroides. La inmensa mayoría carcinoma bien diferenciado de tiroides, papilífero folicular. El cáncer papilífero de tiroides es el mucho más frecuente de todos. 80-85% de todos los cánceres son papilíferos, de tiroides, son papilíferos. Tienen una evolución lenta, asintomática, en todas las edades, desde niños hasta gente vieja. Tiene una evolución que podríamos decir es centrípeta, es decir, tiende a pegarse a la tráquea laringe y así infiltrar nervios o la misma laringe. Tiene una evolución así, se queda pegado, chico, duro. Y es altamente metastizante por vía linfática. A los ganglios centrales, cercanos a la glándula tiroides y a los ganglios del cuello. Altamente metastizante por vía linfática. Tanto es así que uno plantea realizar o no remoción de ganglios linfáticos en el tratamiento.
y son los que tienen mejor pronóstico de todos los cánceres de tiroides. 85 hasta 99% de pacientes de sobrevida a 5 años. Vamos a ver, conforme pasan los años, esta posibilidad de sobrevida va disminuyéndose, pero no aparatosamente como sucede, por ejemplo, en cáncer de mama. A diferencia del cáncer papilífero, el cáncer folicular de tiroides constituye el 10 a 15% de todas las neoplasias de glándula tiroides. Tiene un crecimiento centrífugo, es decir, uno tiende a verlo así como una bola que se extiende, parecido al adenoma, pero el carcinoma folicular es maligno, entonces es una pelota que crece rápido, pero infiltra las estructuras vecinas. Y a diferencia del cáncer papilífero de tiroides, que es altamente metastizante por vía linfática, este lo hace por vía sanguínea a distancia. Se va a los pulmones, se va a los huesos, se va al hígado. Pero además también da metástasis linfática, pero preferentemente, y uno tiene que vigilar, vía sanguínea a distancia. Tiene menos pronóstico en los metastásicos y voluminosos, 45-65% nada más. Y el tratamiento con yodo radioactivo es obligado. La inmensa mayoría de veces las metástasis son captadoras de yodo. Entonces tú tienes que remover el tumor en la tiroides para después de eso dar una dosis alta de yodo que se vaya a los rezagos que caen en el cuello, pero especialmente a la metástasis en el pulmón o en los huesos. Y en esa forma tratas las lesiones metastásicas por vía sanguínea en carcinoma folicular de tiroides. Pero si te dan a escoger qué quieres tener, un cáncer papilífero o un cáncer folicular, escoge por favor el papilar. El carcinoma papilífero también en algunas circunstancias es familiar. Un 5% del carcinoma papilífero es familiar. Un 95% es esporádico. Solamente se conoce, hay una causa conocida de cáncer papilífero que es las radiaciones. En Hiroshima, Nagasaki, después de años se ha visto incluso 10, 15, 20 años, que los niños que estuvieron sobrevivientes de la zona cercana a Hiroshima y Nagasaki desarrollaron, entre otras neoplasias como leucemia y linfoma, cáncer bien diferenciado de tiroides. Los otros esporádicos no hay una causa conocida. ¿Y cuál es el tratamiento de este cáncer bien diferenciado de tiroides papilífero folicular? Cirugía es el tratamiento de elección. Lo primero que piensas es remover el tumor con cirugía. Yodo radioactivo post cirugía es lo que habitualmente sigue en los protocolos, con algunas consideraciones que vamos a hablar. Cirugía, tratamiento yodo radioactivo post cirugía y tratamiento hormonal de por vida. ¿Qué es lo que damos cuando sacamos la glándula tiroides y no tienes hormona tiroidea? Damos hormona tiroidea. Damos hormona tiroidea ¿para qué? Para sacar de ese estado de hipotiroidismo que estamos convirtiendo al paciente. Tenemos que recuperar la hormona tiroidea que ya no produce la glándula. Pero damos una cantidad de hormona tiroidea un poco más alta para inhibir TSH. Y el manejo de hormona tiroidea tiene como objetivo recuperar la función tiroidea perdida, pero además inhibir TSH. ¿Por qué? ¿Qué significa TSH? Hormona estimulante de la tiroides. Y si tú tienes un hipotiroidismo
Y producto del hipotiroidismo, el cerebro te está produciendo, la hipófisis está produciendo hormona tiroidea en cantidad elevada, y esta TSH te está produciendo crecimiento de células tiroideas que pueden estar en cualquier parte, buenas o neoplásicas. Para evitar este aumento de TSH, damos hormona tiroidea T4, una cantidad mayor de lo estándar para disminuir TSH de por vida. En algunos casos hay enfermedad refractaria a la cirugía y al yodo radioactivo, y hay algunas alternativas nuevas para esta enfermedad refractaria. Y cuando el cáncer es muy avanzado, localmente avanzado, metastizante, damos tratamiento paliativo, que muchas veces incluye la traqueostomía, puesto que el tumor va a seguir avanzando y va a comprimir la tráquea, y antes de evitar la insuficiencia respiratoria por compresión, a veces tenemos necesidad de hacer traqueostomía. En el tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides, debemos decir que no existe un tratamiento único. No dices, saco la mitad de la tiroides, saco toda la glándula tiroides, saco la mitad de tiroides más los ganglios, saco toda la tiroides más los ganglios. No existe un tratamiento único. Es importante precisar el estadio clínico del tumor. Es un estadio 1, un estadio 2, estadio 3, estadio 4. Eso nos va a dar pautas para el tratamiento. Un estadio 1 con una modalidad de tratamiento quirúrgico puede tener una sobrevida casi de un 99%. Con otros estadios más avanzados, más otras características, la sobrevida disminuye. En cáncer de tiroides el tamaño del tumor es importante. Cuanto más pequeño operemos a un tumor o tratemos a un tumor en cáncer de tiroides, el pronóstico va a ser alto, muy cercano al 100%. Influye, por supuesto, en la decisión del tratamiento, influye en el pronóstico. La edad del paciente es importante. En pocos neoplasias malignas, la edad del paciente forma parte del estadio clínico. Y durante muchos años se ha aceptado que pacientes menores de 45 años tienen mejor pronóstico que aquellos que son mayores de 45 años. Y no es lo mismo que tengas un tumor de 3 centímetros menor de 45 años que lo tengas 3 centímetros y tengas 65 años. El pronóstico por la edad en el más menor de 45 años es más favorable. También es importante que tú precises si tienes un nódulo único o un nódulo múltiple para establecer tu tratamiento. Un nódulo único puede requerir cirugía conservadora, lobectomía. Un nódulo o múltiples nódulos te obliga a que hagas tiroidectomía total. La presencia clínica de ganglios cervicales te orienta, te indica que tienes que hacer remoción de los ganglios. Si los ves o por las características transoperatorias del tumor, y eso lo conversamos luego, puedes remover los ganglios centrales. Si explorando o si clínicamente presenta ganglios laterales siguiendo la vena yugular, tú tienes que añadir a tu cirugía de la tiroides disecciones selectivas ganglionares del cuello. Pero que lo que también te orienta al
a elegir tu tratamiento es el tipo histológico. No es lo mismo tratar un papilar que un folicular o carcinoma medular. Carcinoma bien diferenciado de tiroides. O haces tiroidectomía total o haces lobectomía. Y vamos a ver que si tienes un tumor pequeño, menor de 1 centímetro, basta lobectomía. ¿Qué significa lobectomía? Si este fuera un tumor pequeño, basta sacar aquí la mitad. Pero si tienes un tumor más grande y tienes extensión de nódulos en el resto de la glándula, o tienes ganglios, tienes que hacer tiroidectomía total y remover por lo menos los ganglios centrales. Y miren que estos ganglios ya lo ves macroscópicamente comprometidos. Y te alertas y miras la cadena yugular de este lado, la exploras para ver si hay ganglios y si tiene necesidad de hacer en el acto operatorio una remoción, una disección de los ganglios laterales del cuello. Entonces, dependiendo del tamaño, de las características del tumor, hace disección ganglionar central, es decir, de esta zona. Dependiendo de si es que tiene ganglios lateralmente o la agresividad del tumor, hace disección funcional del cuello. Y en las circunstancias en que tienes ganglios que comprometen, que crecen lateralmente en el cuello y que te infiltran la vena, te infiltran el músculo, haces una disección radical del cuello, removiendo la vena yugular profunda, removiendo el músculo esternocleidomastoideo, pero conservando la arteria carótida, el nervio vago. Y de ser posible al recurrente de ese lado. Y si tienes, después de tiroidectomía, recurrencia en el centro, en la misma glándula tiroides, resección de la recurrencia. Y si después de la tiroidectomía hace metástasis ganglionar, disección, entras posteriormente, puede ser después de años, a vaciar los ganglios del cuello. No existe un tratamiento único. La combinación o es la elección del tratamiento que requiere tu caso. Miren este caso, de que tienes en el lóbulo derecho un cáncer de tiroides que incluso infiltra el músculo. Y que hay otro tumor en el lóbulo izquierdo de la tiroides. Le remuevo los ganglios centralmente y porque ya veo esos ganglios metastásicos en el cuello. Y exploro lateralmente para ver tener necesidad de hacer vaciamiento ganglionar selectivo de los ganglios del cuello. Esta es una disección central que inicialmente me obliga en el tratamiento primario. O otras circunstancias en que ya palpas ganglios en el cuello, aquí, o los ves también en el transoperatorio, haces tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar selectivo derecho, vaciamiento ganglionar selectivo del lado izquierdo. Funcional. ¿Por qué funcional? Porque respetas la vena yugular profunda, porque respetas el músculo esternocleidomastoideo. Tratamiento diferente de acuerdo a la presentación de la enfermedad. Cáncer papilífero de tiroides. Y esto es una pieza transoperatoria en que he disecado funcionalmente los ganglios del cuello. Aquí está la pieza que la estoy removiendo. Comienzo lateralmente a sacar los ganglios. El esternocleido está retraído hacia acá. He pelado el estuche de la vena yugular profunda y he limpiado la vena yugular profunda y la carótida para remover toda la grasa y los ganglios que están desde arriba hacia abajo en la disección ganglionar selectiva de cuello. Algunos médicos, especialmente los que tenemos formación oncológica, tenemos tendencia a poder remover centralmente los ganglios de la porción central de la glándula tiroides junto con la. Esto requiere, por supuesto, de mayor experiencia, puesto que al hacer una disección de ese compartimento te puedes llevar las paratiroides
y los nervios recurrentes que en esa parte pueden estar metidos dentro de los ganglios comprometidos. Cuando los tumores son pequeños, de bajo grado, no está demostrado el beneficio que da una disección central. Por eso es controversial. La puedes hacer o no hacer cuando tienes tumor pequeño. O incluso tú tienes un tumor pequeño y encuentras un ganglio, dos ganglios centrales positivos. El hecho de que encuentres metástasis en esos ganglios centrales no te va a alterar el pronóstico, ni te va a indicar que hagas otro tipo agregado de tratamiento, que no sea la evaluación de si das yodo o no das yodo. Yo lamento tener que dar una clase de cáncer de tiroides con tanto contenido, pero con la esperanza de que les quede estas diapositivas para que ustedes puedan tener una guía de lecturas posteriores, me animo a compartir algunos datos que no se las daba a generaciones anteriores de alumnos de medicina. Pero dije que en algunos casos hacíamos tiroidectomía, en otros casos lobectomía o en otros casos hacíamos tiroidectomía total. Miren en esta diapositiva, en donde en los primeros 5 años, cuando haces tiroidectomía parcial o lobectomía o tiroidectomía total, la sobrevida es igual. Pero cuando esta evaluación la sigues hasta 15 años después, ya la tiroidectomía total nos da una mejor, por lo menos casi 2% de mejor pronóstico a 15 años que la lobectomía. Esto ha ido marcando la época y tener una mayor tendencia a preferir tiroidectomía que lobectomía. Pero uno no se siente afligido cuando hace una lobectomía en un caso bien seleccionado que no requiere mucha agresividad, porque la sobrevida no tiene una marcada diferencia. Lo que sí marca un poco más la diferencia es cuando tienes el tamaño del tumor. Cuando tienes un tumor que es menos, es de 1 a 2 centímetros, la sobrevida a 5 años se va marcando igual, pero a 15 años sí hay una mayor sobrevida en los tumores pequeños que en los tumores que son más grandes. Tanto la extensión por sí misma de la cirugía como el tamaño del tumor nos están orientando a hacer un poco más de tiroidectomías totales que en los años anteriores, pero de ninguna manera despreciamos la lobectomía. Esto que les digo es importante en el conocimiento oncológico y en donde tenemos diferencia con nuestros colegas, nuestros amigos endocrinólogos, nuestros proveedores de pacientes. Puesto que frecuentemente encontramos endocrinólogos, te envío pacientes para tiroidectomía total. Sin conocer estos datos. Sin conocer que es el cirujano quien está evaluando en el transoperatorio si es un tumor pequeño, intratumoral, que es un tumor agresivo que se sale de la tiroides, si es que encuentro ganglios o no encuentro ganglios, etc. O la necesidad de conocer el estudio patológico para después decir, es un carcinoma pequeño, bien diferenciado, no tiene invasión de los, a través de vasos sanguíneos, no tiene invasión a través de los vasos linfáticos, no hay cáncer fuera en el resto de la glándula. Entonces, es realmente el cirujano oncólogo fundamentalmente quien toma una responsabilidad de elegir la cirugía. Sin soberbia, por supuesto. Miren ustedes, prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa 5 años cuando haces tiroidectomía total? Sobrevida, 97%.
Y si hace lobectomía, 96.9%. Ahí casi nada más, por 0.3. El procedimiento, tiroidectomía con cuando lo vas a 10 años, ya tienes una sobrevida en tiroidectomía total de 92.9 y de 91.4. Un poquito nada más, que no sé si estadísticamente es valioso, pero cuando pasa los 14 años, 86.6, 84.4, casi 2% de diferencia a favor de la tiroidectomía total. Pero cuando tratas el tumor, de acuerdo al tamaño del tumor, cuando es un tumor de 1 a 2 centímetros, la sobrevida es al 97%, y cuando es más de 2 centímetros hasta 4, la sobrevida es 96%. Y a 14 años, 88 contra 84. Aquí sí cae una diferencia de 4% en el tamaño del tumor. Marca una diferencia que hace que prefieras la tiroidectomía cuando es un tumor de mayor tamaño. En líneas generales, la tiroidectomía total son tumores, lo haces en tumores de mayores de 4 centímetros. Eliges tiroidectomía total. Cuando hay nódulos bilaterales, cuando hay extensión extratiroidea, cuando hay metástasis cervical, que hay metástasis de distancia, tiroidectomía total. Si tienes metástasis en los pulmones, tú tratas y puedes hacer cirugía, no puedes hacer lobectomía, tienes que hacer tiroidectomía total, porque además después de ese tratamiento obligatoriamente vas a dar yodo radioactivo. Cuando el tumor es menos de 1 centímetro, lesiones unifocales, un solo nódulo, sin antecedentes de radiación, sin antecedentes familiares, en tiroidectomía bastará. No estás obligado, no necesita ese paciente hacerle tiroidectomía. Y es una alternativa entre los tumores de 1 a 4 centímetros. Si es joven, preferible puedes hacer conservador, pero si es adulto, mayor de 45, tiroidectomía total. Y en los antecedentes familiares de cáncer, preferible tiroidectomía total. En el año 2000 se hacía 78% de tiroidectomías totales. En el año 2014, 85% de tiroidectomías totales. Es decir, cada vez hemos tenido tendencia en el curso de los años a hacer más tiroidectomías totales y menos lobectomías. Pero ojo, no basta decir yo hago que lobectomía o tiroidectomía. Existen riesgos, existen complicaciones de la tiroidectomía total mayores que cuando hacen lobectomía. Y los riesgos igualmente son mayores si es que tienen menos experiencia como cirujano de tiroides. Y miren ustedes, en la hemitiroidectomía, si tú tienes en verde una experiencia de grado alto, es decir, haces más de 100 tiroidectomías al año, los riesgos haciendo lobectomía es del 7.6. Si tienes menos experiencia, tu riesgo es 11.8. En lobectomía, tus riesgos de hacer alguna complicación. Pero cuando haces tiroidectomía total, sus riesgos se duplican. Y por supuesto que los riesgos son menores si es que tienes mayor experiencia en hacer la cirugía. Y es casi 24%, el doble de riesgo en tiroidectomía total cuando haces lobectomía, si es que tienes menos experiencia como cirujano de tiroides.
Yodo radioactivo también dijimos que es una alternativa. Y desde el año 2006 al 2015 han habido algunas precisiones mayores para el yodo radioactivo, que nos dice que en forma rutinaria no tiene por qué ser yodo radioactivo, que las características que encuentras en el estudio anatomopatológico te van a dar una orientación para poder hacer tratamiento con yodo radioactivo. Especialmente en pacientes cáncer folicular, cánceres de mayor tamaño, de 4 centímetros, yodo radioactivo. La otra variación que hay en el curso de años con respecto al yodo radioactivo es la cantidad de yodo radioactivo. Hacia el año 2006, la cantidad de yodo que se daba o indicábamos era de 50 a 100 milicuries de yodo. Hoy la tendencia a que es alrededor de 30 milicuries de yodo. Yodo radioactivo, por supuesto que puede tener también algunos efectos colaterales. Para terminar, quiero que tengan una mejor idea de lo que es cáncer papilífero tiroides. Enfermedad sintomática, enfermedad de gente joven. Mire una japonesita de 34 años con un nódulo pequeño en el lóbulo izquierdo de tiroides, con que es único tanto en el examen clínico como en la ecografía, 1.3 centímetros. Y en biopsia por respiración, carcinoma papilífero tiroides. Tratamiento, lobectomía. No necesita hacer tiroidectomía total. Una mujer joven de 28 años con un nódulo cervical anterior de 4 meses de evolución asintomática, un nódulo sólido móvil de 2 centímetros, único, biopsia por respiración, carcinoma papilífero tiroides. Tratamiento, cirugía conservadora. Esta mujer tiene como 30 años posoperada. Mujer de 27 años, 8 meses de evolución asintomática, ecografía, nódulo de 3.8, más grande. Preferible tiroidectomía total. Yo, de hecho, saco los ganglios centrales, porque me van a servir para una mejor ayuda diagnóstica y pronóstica, probablemente. Mujer de 15 años, nódulo de 5 meses de evolución, ecografía 3.5. Tengo, entre le hago tiroidectomía total o le hago lobectomía. ¿Por qué? Por la edad me indicaría lobectomía. Por el tamaño del tumor, pienso le hago total o le hago subtotal. Es una alternativa, una discusión. Nadie me dice, este es o el otro es. 14 años, ecografía nódulo de 3 centímetros, mujer jovencita, lobectomía. Tiene como 30 años posoperado con lobectomía. Si le hubiese hecho tiroidectomía total, la posibilidad de tener mayor riesgo de hipoparatiroidismo o de compromiso recurrente hubiese sido mayor. Además de la necesidad de mayor cantidad de hormona tiroidea. Entonces, no existe un tratamiento único, uno elige de acuerdo a la edad del paciente, 14 años, y del tamaño del tumor. Niño de 8 años, piurano, que hoy día tiene como cerca de 30 y pico de años, con un nódulo solitario de 1.5 centímetros, biopsia por respiración, carcinoma papilífero, lobectomía, suficiente. Pero cuando tienes un tumor de 5 años de evolución en una mujer mayor y que el tumor se salió de la glándula tiroides para irse a los ganglios del cuello, en donde las masas ganglionares son más grandes que el mismo tumor central, tienes que hacer una tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar, probablemente radical, para poder sacar toda esa enfermedad por cáncer papilífero de tiroides.
u otra circunstancia, tumor como una pelota en el cuello que te hace sospechar neoplasia folicular, y le haces sospechas de neoplasia folicular, y le haces tiroidectomía total, tiroidectomía con vaciamiento ganglionar por una neoplasia grande, y le pides la gammagrafía, el rastreo, y encuentras nódulos positivos, metástasis de cáncer folicular de tiroides que te obliga a dar tratamiento con yodo radioactivo. Y este es el carcinoma anaplásico de tiroides. Lo peor de las neoplasias. Muy agresivo, fijo a la tráquea, fijo al músculo, fijo a la arteria, fijo a la vena, rápida evolución. Ni traqueostomía se puede hacer. Señora, llévenla a su casa lo más pronto posible. De hecho, una pregunta que hace varios años la repetía a mis alumnos de medicina, anecdótica, y yo les decía, si quieres eliminar, en la media política la pregunta, en la época de Osama Bin Laden, si quieres eliminar a Osama Bin Laden con una neoplasia maligna, ¿qué tipo de neoplasia le pondrías? Carcinoma papilífero de tiroides, carcinoma medular tiroides, carcinoma anaplásico de tiroides, cáncer de piel, cáncer de estómago. Y entonces la respuesta es carcinoma anaplásico de tiroides, porque es muy agresivo y tú vas a perder casi irremediablemente a tu paciente. La tiroidectomía tiene complicaciones, sangrado puede haber, y tú adviertes a tu paciente y te cuidas del sangrado, por eso dejas un DRE. Al paciente con tiroidectomía total lo haces hipotiroideo y necesita tratamiento con hormona tiroidea de por vida. Puede ser hipoparatiroidismo y tienes necesidad de dosis altas de calcio. Desde el postoperatorio inmediato tú estás evaluando si es que haces hipoparatiroidismo, parestesias, contracciones, que tienes que recurrir hasta tratamiento venoso del lactato de calcio. Y lo que fastidia más es la voz cuando hay compromiso del nervio recurrente. Advertido o inadvertido. Advertido cuando tú ves que el nervio está infiltrado y tienes que cortarlo para salvar a tu paciente, o inadvertido cuando tú quieres salvarlo, quieres respetarlo, pero está tan pegado que basta que lo roces, lo tocas y se paraliza el nervio. Espero que ustedes puedan tener grabados o guardados estas diapositivas que les pueden servir de experiencia o poder tener una base para los años siguientes. Yo les agradezco mucho. Le agradezco también a la cortesía del doctor Fernando Torres Vega del INEN, de quien he tomado algunas diapositivas.